El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Multiconsult, Energía y Medio Ambiente, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Fenico Taxi, sí sabe de precios justos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Es un placer que usted continúe en sintonía del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse y compartir la entrevista y el programa del día de hoy. Y en nuestro segmento ¿Quién lo dijo? Tenemos como invitado el día de hoy a Roberto Courtney, quien va a estar desarrollando más adelante el tema de las reformas electorales que se estarán presentando en Nicaragua. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Especialmente en esta parte que tengo entendida que es la divertida, ¿no? Sí, así es. Ya más adelante vamos a conversar sobre lo más serio, pero en este segmento es un poco sarcástico sobre la vida política que existe en Nicaragua, que a muchos les da mucha risa lo que pasa en la Asamblea Nacional, y precisamente vamos a hablar es que recientemente el presidente de la Asamblea Nacional fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Hablamos de Gustavo Porras, y en ese entonces la Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria donde le quitó las facultades al presidente de la Asamblea Nacional. En ese sentido hablaron 3 diputadas respecto al tema. Ella decía de que ella es hija de Daniel Ortega, de Carlos Fonseca Amador, y que no hay que hacerle caso a los peleles con el tema de las sanciones que se le ha impuesto al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién de las 3 diputadas? María Fernanda Alemán, que es del PLC, Azucena Castillo y Rita Flete. ¿Quién de ellas pudo haber dicho lo que te mencioné? Mira, primero creo que tiene que ser metafórico, no literal, porque no sería muy peculiar, súper peculiar, ser hijo de tanto hombre. Casi todos somos nacidos de mujer, excepto mutaciones muy extrañas. Entonces creo que estamos hablando de una metáfora de la que típicamente usa el Frente Sandinista. ¿Qué te parece si vemos el video y me das tu interpretación? No le hacemos caso a los peleles ni a los pitiyanquis, porque somos nicaragüenses. Somos hijos de Sandino, de Fonseca y de Daniel Ortega. ¿Qué te pareció? Dice que ella es hija de Daniel Ortega y que no le hacemos caso a los pitiyanquis. Mira, de todos los padres, 2 están muertos, entonces la tiene que mantener el que esté vivo. Pero casi la misma edad tiene Daniel Ortega, 60 años, y esa señora diputada Rita Fletes al parecer anda como en 68 años, digo yo. ¿En qué edad pudo haberla engendrado Daniel Bueno, Ortega? es que, como te digo, lo que adolece esto es la parte biológica, entonces el parecido? hecho de que sean parientes en ese mundo es muy probable. Incluso en ese mundo podés tener excavaciones y encontrar objetos de un periodo posterior a la excavación. Pero ella dice que es hija de Daniel Ortega. ¿Crees vos? ¿Tiene algún parecido? El discurso es el mismo, eso es interesante. Habría que seguir otras patologías, pues, pero creo que es un asunto, como te digo, de una afinidad. Y es bonito, pues, porque no dice yo soy la madre de Daniel Ortega, que sería un puesto más grande. Es la hija, no es la hermana, no es prima, no es gente nada, es hija. Entonces creo que es una cuestión de un juramento de fidelidad. Incluso ni siquiera da para que sus padres biológicos se sientan malvosaleados, porque es un juramento público de lealtad. Bueno, si te dijera de quién sos hijo vos. De mi papá y mi mamá, ¿no? Bueno, yo también. De esta manera nos vamos a un corte comercial. Al regreso sí, ya vamos a estar conversando con los temas serios con el señor Roberto Courtney de Ética y Transparencia. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las plataformas digitales de los periodistas en el exilio, Nicaragua Actual, y también recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Sobre la Mesa TV. Nos vamos a mensajes de interés. Al regreso, más información. Aniceto, estás estrenando botas
¡Y son Tauro! ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. ¡Ay, ay! Bueno, y tal y como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el director de Ética y Transparencia, Roberto Cornell. Muchas gracias, Roberto, por aceptar la entrevista y hablar sobre este tema. Es un gusto estar aquí. Recientemente el presidente Daniel Ortega, el pasado 19 de julio, reconoció que era necesario en Nicaragua unas reformas electorales. Ya dando a conocer esto, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿En cuánto tiempo se tardaría este proceso de reformas electorales y quiénes le estarían conformando para presentar propuestas? Mira, lo que viene ahora es un proceso de negociación con muchas de las interrogantes que vos decís, con quién, cuándo y cómo. La última vez que Ortega entregó elecciones libres desde el poder fue en el año 1990. Había tres cosas que aparentemente lo condicionaron. La primera era que creía que iba a ganar. La segunda, que la bancarrota del país ya estaba llegando a unos extremos calamitosos, inflación de 30.000%, te pagaban en la mañana para que le ganaras a la inflación de la tarde. Y sobre todo el tercer problema, que quedarse en bancarrota era doblemente peligroso porque la contra venía con mucha pólvora detrás y entonces eso era una dosis extra de peligro. Ninguna de esas tres cosas se dan en este momento, entonces Ortega no estaría dando elecciones libres en el 2021, 19 ya se fue, estamos hablando 20 o 21, no las estaría dando las elecciones libres por ninguna de esas razones, sino que tendría que haber algunas razones diferentes. Creo que es fácil vislumbrar más o menos tres. La primera, los Estados Unidos a través de sus sanciones le ha condicionado la línea de sucesión a Ortega. Le ha quitado lo más cercano, en lo que haya una política un poco más abierta, un poco más justa, sus candidatos entonces van a estar absolutamente inhibidos por el hecho de ser incompetentes. Pues, o sea, ¿cómo va a estar de presidente alguien que ni siquiera puede firmar o salir del país? Entonces, en ese terreno, uno identifica que la primera cosa para negociar reforma electoral es para trabajar el tema de las sanciones. La segunda, que creo que es la más relevante para nuestro análisis, es que cada vez que Ortega se ha sentado a negociar, le ha ido bien. Y entonces eso te induce a que vos no negociás por obligación, ya negociás por conveniencia. Y ese lado probablemente es el más peligroso en el sentido de que Ortega está claro que la negociación política, particularmente la negociación electoral, son pozos sin fondo. Siempre te puede ir peor. Y esa es una parte que él ha trabajado bastante bien. Eso es lo que está pasando ahorita, unas reformas electorales condicionadas por parte de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Como te digo, creo que el segundo factor pesa más. Ortega cada vez que se ha sentado a negociar le ha ido bien y por lo tanto, lejos de tenerle aversión a la negociación, es un lugar donde se siente cómodo porque ha sacado buenos réditos. Me imagino que Ortega vislumbra un escenario en el que a través de las reformas político-electorales le quita a la oposición buena parte de lo que ha ganado del 18 de abril para acá. Mucho se ha hablado de la oposición de las reformas electorales, también en los medios de comunicación, pero ¿en qué consistiría unas reformas electorales que dé un proceso libre y transparente, ya sea antes del 2021 o después del 2021, que sería en el mes de noviembre? Mira, hay una combinación de factores que terminan dándote unas elecciones libres, competitivas, aceptables, comparables con la de los demás países, para cubrir por lo menos los mínimos. En el caso de Nicaragua, probablemente lo más obviamente deteriorado es el arbitraje.
El arbitraje viste rojinegro, el árbitro viste rojinegro, patea ¿Quiénes los conforman penales. el Consejo Supremo Electoral? 10 magistrados nombrados por el Frente Sandinista y votados por solo la bancada sandinista en el Consejo Supremo Electoral, en la Asamblea Nacional. Entonces tenés que, bajo ese escenario, todo proceso va a ser viciado, pues por definición ninguna competencia puede ser arbitrada por árbitros de un solo lado. Ya suficientemente complicado es que el arbitraje esté hecho de múltiples partidos, como para que sea hecho por un solo partido. Solo imagínate que el Real Madrid pusiera el árbitro en todos los juegos, ya la gente ni siquiera iría al estadio, que es lo que ya está pasando aquí. En este caso, en Nicaragua sí serían los cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. ¿Quiénes propondrían las nuevas figuras y quién lo elegiría? Mira, como te digo, la figura se puede acordar en un diálogo, pasar por la asamblea, va a haber la parte técnica, el requisito de que sean nombrados Si pasa por en la el seno de la Asamblea voluntad Nacional. del presidente Ortega, tomando en cuenta de que hay mayoría del Frente Sandinista. Pase por donde pase, tiene que tener la voluntad de Ortega. Por eso es que en el tema de los magistrados es un lugar donde Ortega alguna cosa dará, pero le interesa más la parte que puede debilitar al otro lado. En Nicaragua hubo una reforma muy interesante de un partido similarmente situado al Frente Sandinista en este momento. Eran los llamados socialcristianos, socialdemócratas, junto a una faccioncita que había, que por coincidencias de la vida terminó con una mayoría parlamentaria en 1995 y al mismo tiempo convencidos de que no le iba a ir bien en la elección del año siguiente, en el 96. Y entonces, para darte una idea, hicieron, para atomizar el voto y para darse buen posicionamiento de cara al siguiente proceso electoral, hicieron 3 cosas en un año. Otorgaron financiamiento previo y paritario, la misma cantidad de reales y desde el comienzo a todo el que vaya en su propia casilla. Ojo, si te aliaste, te repartís la plata, entonces tenés que ir en tu propia casilla. Segundo, dieron premios de segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Mientras vos pasaras un mínimo, que en aquel entonces es el 5, pero ahora Ortega lo podría poner en el 1% en nombre de un parlamentarismo criollo y de un pluralismo que sería difícil que lo rechazaran actores internacionales, Ortega te puede dar que hay premios de consolación para el segundo, tercero, hasta el 10º lugar. Y encima de eso puede haber enormes facilidades para tener personería jurídica, porque ve que interesante, eso ya la oposición te lo llega pidiendo, entonces se lo puedes dar en abundancia. Con esa combinación de factores vos lográs una boleta electoral lo suficientemente grande como para que sea concebible que Ortega con un 30, un 20 y pico % pudiera ganar esas elecciones presidenciales. Recordemos que en Nicaragua ya no hay balotaje. Ya no hay segunda ronda si alguien no cumple con algún requisito, con algún mínimo. Ahora el que tenga más votos. Y bueno, si vemos la región, veamos las últimas 2 elecciones, un tipo ganó en Panamá con 30 y pico, y en la primera ronda en Guatemala nadie llegó al 30. Entonces en estas circunstancias uno se imagina que es una negociación muy peligrosa para la alianza, precisamente porque hay cosas que ella quiere que en el fondo podrían no convenirle. Te repito, el tema de la reforma electoral, de la reforma política, es un pozo sin fondo. Siempre podés salir de esa negociación peor que lo que estaba. El que me lo recordó hace poco se llama Fernando Tuesta Soldevilla, que monitorea los asuntos en el Perú, donde hay 3 expresidentes presos y uno que hasta ya se suicidó. Y eso fruto de negociaciones electorales que no le salieron muy bien. Aquí en Nicaragua, si recordás la última negociación de ese estilo, Ortega era el número 2, Alemán era el número 1, en cosa de 2 años lo tenía hasta preso. Hace algunas semanas conversé con Mario Arana, quien está dentro de las negociaciones de la Alianza Cívica con la delegación del gobierno, y él mencionaba de que también era necesario que en Nicaragua se diera segunda vuelta electorales. ¿Consideras que esa propuesta debe estar sentada en las negociaciones una vez de que se retomen ese diálogo? Claro, lo que pasa es que hasta dónde cede Ortega. Creo que Ortega lo que te puede dar es condiciones competitivas dentro del esquema
de pluralizar, y la parte competitiva la vas a resolver con algunos magistrados, digamos regresando el calendario al 2006, que son las que él ganó. Cierta pluralidad a nivel de magistrado y todo lo demás lo mismo. La segunda ronda no te la va a entregar nunca porque no le conviene. ¿Cuánto tardaría este proceso? Porque hemos logrado observar que a lo largo de esta crisis política, económica y social el gobierno ha mostrado voluntad, pero a la vez está acortando los tiempos para no ceder a unas elecciones anticipadas. Mira, la parte anticipada llega a un momento, el tiempo nadie lo detiene. Y entonces desde que cuando empezamos a hablar de esto, las elecciones estaban a 3 años y medio de distancia. En lo que hemos volado la plática ha pasado 1 año y medio. Sí. Esto de adelantarlo no es un capricho, como para decir adelantemos las 3 meses solo por torcerte el brazo, no es un capricho. Entonces ya estamos llegando al punto donde de todos modos vamos a estar a poco más o menos de 1 año de las elecciones. Cuando te estoy hablando de las elecciones es de todo el año que la precede, ¿verdad? Que es la preparación de las elecciones. Entonces ya prácticamente estamos ahí y entonces los espacios para adelantar ya no son de años, son de meses. Y como te decía, si no es capricho, entonces ya los meses pasan a ser irrelevantes. Esto del adelanto o se logra en 2 meses, lo veo improbable, pero se logra en los próximos 2 meses cambiar la calendarización o estate claro pues que ya simple y sencillamente no da para más. No, es como una gestación, ¿no? Toma 9 meses, no importa el empeño, el esfuerzo, lo que vos querrás que le eches al asunto, toma 9 meses para ser verdaderamente sano, tal vez 7 para ser viable, pero cualquier cosa para acá es cuidado intensivo y eso no se le hace a un proceso electoral. ¿Por qué el presidente Ortega pudo haber evitado de que se dé un proceso de adelanto de elecciones en Nicaragua, tomando en cuenta todo lo sucedido? Bueno, es evidente que su conveniencia política era esa, por lo menos desde donde él la veía. Yo era partidario de que con el deterioro de la economía y ese siendo el verdadero factor que moviliza a la ciudadanía, su momento de estar dando elecciones era más o menos este. Por ahorita mismo deberían de estar pasando las elecciones en una sensación en la que los otros los agarras temprano, que todavía los agarras temprano, ¿verdad? Hablamos de formar partidos políticos, no se ha comenzado el proceso, entonces le vas a llegar a pedir que lo ponga bien fácil, porque va a llegar bien tarde y todavía si llegas pidiendo adelanto, y eso nuevamente son de las cosas que te hacen la negociación un poco más peligrosa. Pero simple y sencillamente no ha habido adelanto porque el cálculo de Ortega hizo que no fuera así. La verdad es que pudo haberse negociado muchas cosas con ese adelanto y él ha preferido no negociarlo. Acelerar el proceso de la reforma a la ley electoral ahora a quién le corresponde, directamente a los partidos políticos, las organizaciones de sociedad civil o propiamente a la comunidad internacional. No, es el gobierno sabe que hay un ciclo de sanciones que se detiene temporalmente mientras hay negociaciones, hay negociación, sanción, no negociación, sanción, termina negociación vulnerable a la sanción. Y entonces es el mecanismo. Entonces ahorita en lo que active, ya con su discurso activa un poco, en lo que active el mecanismo, habrá una tendencia a que si lo discute en el foro correcto, digamos de los que sancionan, que es con la alianza en un campo de diálogo, tendría un beneficio de que tanto dure esa negociación, no habría más sanciones. Si lo saca por la Asamblea Nacional directamente con los partidos que allí se encuentran, es una maniobra un poco peligrosa, diría yo, porque dado que no es el foro que los internacionales verían con legitimidad, probablemente tuviera que ceder un poco más. Pero nuevamente, Ortega esto es algo que lo ha manejado lo suficientemente bien con esos actores como para sentirse cómodo de llevarlo a la Asamblea y ver por qué mecanismo de consulta de los que contempla la ley se le puede invocar a la participación, ya no a la votación, pero sí a la participación en la discusión de la ley, al debate de propuestas, a aquellos partidos en formación, incluyendo los que apenas está habiendo esa fusión de cromosomas inicial y necesitan más tiempo para convertirse en partidos. Esos también podrían ser consultados. Roberto, para darle legitimidad internacional, ¿no? Okay. Roberto, según tu análisis y tu interpretación, ¿en cuánto tiempo tardaría ese proceso de reforma y en cuánto tiempo estarían ya listas
Va a ser determinado por el cronograma de sanciones, porque la conveniencia de Ortega es que esto termine en noviembre del 21 con la menor cantidad de concesiones posible, y está en mucha posición de manejar los tiempos. Como te digo, inclusive que la solicitud del lado opositor siempre ha tenido un toque esquizofrénico, contradictorio. Pide adelanto y pide tiempo, pide adelanto de elecciones, pero tiempo para hacer también ciertas cosas, como formar partidos políticos, y eso toma tiempo. Entonces, al mismo tiempo que le decía a alguien, adelantármela un año, bueno, quiero usar un año para hacer partido político, a menos que vos me regales el hacer partido político en un mes y bien fácil, lo que se te hace bien peligroso, porque vas a terminar como con 5 partidos de campesinos y 8 de estudiantes. Ok, Roberto, permíteme, vamos a hacer otra pausa comercial. Al regreso vamos a hablar sobre la posición que tendrán los partidos políticos una vez de que ya en Nicaragua se realicen las reformas electorales y el país esté listo para realizar unas elecciones libres y transparentes, ya sea antes del 2021 o precisamente ese año en noviembre. Nos vamos a un corte y recuerde que estamos totalmente en vivo a través de las plataformas digitales de Nicaragua Actual y aquí en el canal de YouTube de Sobre la Mesa TV. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirven para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad! En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Bueno, y tal y como les había anunciado, en esta segunda parte de la entrevista nos enfocaremos en qué harán los partidos políticos de oposición para hacerle frente a un proceso de elecciones anticipada o bien precisamente en el año 2021, en noviembre. Escuchaste el discurso del presidente Ortega, dijo de que si las elecciones se realizarían hoy precisamente, ellos, el partido FSLN, barrerían con todo y prácticamente la oposición diría de que les robaron el proceso. ¿Sería así? Sí, probablemente. Si el pasado es prólogo, exactamente eso es lo que ha pasado. El fraude ha tomado tantas formas, está empotrado. Como te digo, el árbitro que canta las bolas, los strikes y los penaltis del Frente Sandinista sin ningún tipo de tapujo, lo mismo el resto de los magistrados, toda la estructura electoral, violaciones de la ley,
por todos lados, no se publican los resultados, más juntas con más votos que votantes inscritos, municipios enteros en esa condición, cero publicación de resultados, sin fiscales, un desastre. Entonces, en ese sentido, la oposición tendría todo el derecho de decir que hubo fraude, aunque por esas condiciones ya su gente ni siquiera esté llegando a votar, sin mencionar que el gobierno ya está sacando del padrón electoral a las personas que no han votado en las 2 últimas elecciones. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que cree que la cosa era fraudulenta en las últimas 2 elecciones y no votó, ya ni siquiera es nica para propósitos de votar. Entonces sí, claro que cabe hablar de fraude, y a Ortega me imagino que de los que sí llegaron a votar, pues probablemente no le fue tan mal. Los empleados públicos crecen, si te fijas, por ejemplo, hasta los niveles más altos, como de asesor y ministro, la planilla del gobierno ha crecido en estos meses. Entonces, en ese sentido, Ortega y los que trabajan con Ortega entienden pues cuál es el toma y daca de la cuestión. ¿Ganaría entonces bajo el método de la ilegalidad en el país? Sí, es la que nos ha metido en este problema, pero bueno, esas son las condiciones. Ortega juega, si recordamos, el Frente se inicia como una organización guerrillera que capturaba instituciones, pues, o sea, se tomaba el Congreso con pistola y toda la cosa, y de ahí sacaba los reales, sacaba la amnistía de sus presos y toda la cuestión. Entonces, en ese sentido, no es ajeno a su DNA que cuando llegas a una institución no llegas a repartírtela ni a consensuar. Tiende a ser una de las grandes falacias de la política, que buscar la posición ganar. No, en la política normalmente por tu cuestión competitiva es ganar-perder, vos buscas que el otro lado pierda activamente, rara vez tratás de que lo levantás un poco, pero normalmente lo que haces son negociaciones en las que tratás de destruir al otro. En ese sentido, la alianza tiene un reto, la alianza, los azul y blanco, todo lo que constituye la oposición, incluyendo partidos pequeños, tiene un reto bien grande, pues, de negociar bien una ley electoral y de resolver sus problemas estratégicos de procedimiento. Por ejemplo, Ortega negocia solo, ante sí, mientras que los otros están sentados en la mesa de negociación con 50 personas atrás. Lo vimos en Costa Rica el fin de semana pasado, 50 personas atrás de vos diciendo hacerle para acá, hacerle para allá, arriba, abajo, pegarle, capear, ¿me entendés? Y eso no te ayuda a negociar rico. Roberto, me pareció interesante el tema que abordaste, la oposición y también los partidos pequeños políticos, para dejar bien claro quiénes considerás que son la oposición en Nicaragua, porque tras la crisis política, económica y social que enfrenta Nicaragua desde el 2018, se han venido creando nuevos partidos políticos, quienes lo llaman zancudos. Sí, mira, lo que pasa en la parte coloquial del zancudo, lo que pasa es que el zancudo es un animalito curioso, si ya le ponemos más atención, él no discrimina. Entonces te puede estar picando a vos porque en ese momento le convenía, pero no es ajeno a picar a otro, a picar a otra. Es más, el macho de la especie es hasta vegetariano. Entonces no habría que pensar que el tema del zancudismo es complicado para la oposición que no tiene partido. ¿Por qué? Porque si uno quiere tener su propio partido porque no lo representa nadie, perfecto. Pero, ¿cuál es el trabajo entonces? Si vos querés hacer tu propio partido porque los otros no sirven, son corruptos, son zancudos, tenés el enorme reto entonces de que ya vas a tener tu partido. Pero ¿qué es lo que hace un partido político? Negocia con los otros partidos políticos legislación que le importa. Pero entonces, en materia electoral, la creación de muchos partidos políticos crea división. No, eso es evidente. Eso es evidente, y si les da financiamiento previo y premios de participación, si vas por tu cuenta, los Homo sapiens se te dividirán en varias casillas en el planeta en que lo hagas. El animalito el Homo sapiens, es un monito bien predecible. Entonces, si vos generás incentivos, y la ley eso es lo que hace, todas las leyes en todos sus artículos, si vos generás incentivos para dispersión tendrás. En algunas circunstancias, como el 96, esa dispersión se resuelve por una figura que la gente ubica, alemán. 10 años después, la cantidad de partidos es mucho menos y la gente se te enreda con Rizo y Montealegre a la hora de pelearle a Ortega. Entonces vos podés, a través de la ley, generar dispersión. Lo que no podés tener certeza desde el otro lado es que el votante ubicará entre todos los opositores
a uno que no es el zancudo y ese es el que debe de ganar. Si se necesita una oposición sólida para este proceso electoral del 2021 o antes de las elecciones que se den en noviembre, ¿quién debe llevar la batuta? Tomando en cuenta la oposición, ¿qué partido? No, o lo movimiento? que te digo es sencillo. Si vos no tenés, si no te representa ningún partido y querés hacer tu partido político, aparte de todos los otros problemas que hemos hablado de eso, hay uno en particular. Si vos querías formar un partido, porque los otros son corruptos y zancudos, eso no cambia el hecho que ahora como partido tu trabajo, lo que hacen los partidos políticos en todos los países del planeta que funcionan, es vos negociar legislación que te importa con otros partidos políticos. Entonces, bien interesante, no hay razón, aunque vos querrás tener tu propio partido político, para no conversar legislación que te importa con otros partidos similarmente situados, los que no están en el gobierno, y encima de eso, construir las coaliciones de los similarmente situados. Entonces es curioso que la parte opositora en Nicaragua, que no tiene partido y que está tratando de armar partido, el problema de quiero armar mi partido porque no tengo correligionarios ya organizados, tiene una segunda parte que es totalmente ilegítima e incoherente. Bueno, portate como partido político y sentate a negociar con los otros partidos políticos la legislación que te importa, porque eso es lo que hacen los partidos políticos. Más allá de que el tuyo sea diferente, nuevo, mejor. Lo que hace es crear coaliciones y conversar con los demás. Aquí en Nicaragua la oposición ahorita tiene ese problema. Identifica que los otros partidos no le gustan, los descalifica, pero encima de eso entiende que no tiene nada que platicar con ellos, sin entender que eso es absolutamente, no solo loco y totalitario, sino que es totalmente ajeno a la doctrina, porque todo partido político, eso es lo que hace. Para eso se formó, para negociar temas de importancia con otras fuerzas políticas. Para este próximo proceso de elecciones, ¿se necesita solo la fiscalización de los partidos políticos o también la comunidad internacional? No, probablemente el arreglo, si se logra llegar, es que a cambio de que le quiten las sanciones, Ortega entrega un arbitraje como el que tenía cuando él subió, un consejo pluralizado, y una observación probablemente en posición de supervisión, porque el arreglo de Ortega, que Ortega busca, es que le quiten las sanciones, no cuando termine el proceso justo, que es como se las pusieron. Antes. Te quito las sanciones cuando entregué el proceso justo, culminado. Entendiendo, ¿verdad?, que con el poder que tiene Ortega, te acuerda algo hoy y te lo quita mañana, ¿verdad? Y se autoamnistía al día siguiente, entonces ahí está bastante complicado, pero creo que Ortega sí va a poder negociar que si entra una observación electoral en una posición cuasi supervisoria, no de observación, sino con una capacidad de decir, bueno, Ortega está incumpliendo, vuélvanle a poner las sanciones y pónganle hasta más sanciones, y esto en medio de un proceso electoral, lo que no le va a convenir, porque inmediatamente si su candidato era la doña o él mismo o algún sancionado, ex sancionado, pasaría a estarlo inmediatamente en el proceso electoral. Entonces es posible que Ortega, basado en todo eso, convenza a la comunidad internacional de que se puede tener garantías de cumplimiento desde el comienzo del proceso electoral y no al culminar el proceso electoral. Ese probablemente sería la gran garantía y el arreglo al que se tiene que llegar, pues uno en que Ortega recibe la posibilidad de seguir a cargo de su partido, que es donde el gobierno, las sanciones de los Estados Unidos lo han golpeado, lo exponen a tener, por decirlo de forma coloquial, subolaños en cuestión de minutos, ya sea porque alguien en realidad le quiere pasar encima, debe sobrar quien quiere, o porque el Homo sapiens responde a incentivos. Ortega es enemigo de todos los bancos, alguien que sea amigo de todos los bancos le puede empezar a caer bien al seno del Partido Sandinista en algún momento. Entonces, por los dos lados tenés que Ortega lo que quiere es retomar el control a mediano y largo plazo de su familia en su partido. Y eso necesitas que te quiten las sanciones, poder dar a cambio de eso elecciones competitivas, probablemente hasta el nivel del arbitraje. Le bastaría a los internacionales. Son los locales los que pueden tener los errores tácticos y a final de cuentas estratégicos de negociar cosas más allá del arbitraje. El arbitraje está fácil de negociarlo, todo el mundo está más o menos claro cómo construís un arbitraje neutral, independiente. Ya la conveniencia o no de ponerme a hacer partido
la historia nos lo dirá. Ok, ya para ir finalizando esta entrevista, Roberto, ¿realmente la oposición se está preparando para un proceso de elecciones? ¿Ves mucha división entre ellos? Y si de darse en el 2021, ¿lograrían ese objetivo de llevarse las elecciones presidenciales? Hay muchos aspectos de ganar unas elecciones y si nos vamos a trabajar el electorado, probablemente la oposición, sin tener bandera ni rostro específico, está haciendo un buen... Nicaragua votaría por otra opción que no sea el FSLN. Mira, yo voy a hacer mi análisis desde donde yo lo veo. Es posible que la oposición interprete que en términos de ganar feligresía va avanzando. Cada día queda más claro que a Nicaragua le va a ir mejor cuando se vaya Ortega. Los números económicos lo dicen, los buenos números incluso se obedecen, los que tuvo Ortega obedecen en gran parte al dinero de un tipo que ya murió, Chávez. Ahora está enemistado con todos los socios comerciales y anda en amores con Irán. Eso desde el punto de vista comercial es veneno y eso significa que el empleo y el ingreso cae. Esa parte está clara y en ese sentido la oposición, sin forma, sin bandera, sin candidato, puede estar trabajando bien la feligresía. La caída en los números económicos del gobierno normalmente en cualquier país del mundo, entre Homo sapiens, eso genera descontento. En esa parte puede estar muy bien. Convertir eso en réditos políticos a través de negociaciones y resultados electorales, ese es otro muñeco en el que no te puedo decir cómo le va. Lo que sí te puedo decir es que Ortega es un enemigo formidable en esos terrenos, porque precisamente así es que resuelve el problema. En el tema de la negociación y del control de instituciones. La pluralidad de la gente siempre ha sido una cosa que él no da por sentado que tiene una mayoría, aunque entiende que tiene probablemente el piso más alto de todos los partidos electorales en Nicaragua, aunque el techo más bajo, para usar el término técnico. Ok, muchas gracias Roberto por atendernos en esta entrevista. Nos vamos a ir a otra pausa comercial y prácticamente la oposición tiene en bandeja de plata los votos para estas próximas elecciones, tomando en cuenta el descontento que existe entre la población contra el presidente Daniel Ortega, quien dirige el partido FSLN en Nicaragua. Nos vamos a un corte, al regreso con más del programa de análisis y entrevista sobre la mesa. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro.
En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Bueno, y así llegamos al final de esta edición del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Les acompañó Jimmy Romero. Les recuerdo suscribirse en nuestro canal de YouTube como Sobre la Mesa TV y apoyar al periodismo independiente compartiendo esta entrevista. Les quiero hacer la sugerencia también para que esté pendiente todos los lunes a partir de las 8 de la noche en las plataformas digitales de Facebook y YouTube de Nicaragua Actual, donde estaremos transmitiendo totalmente en vivo esta entrevista. Recuerde suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Se despide de ustedes Jimmy Romero deseándoles un excelente día. El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Multiconsult, Energía y Medio Ambiente, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Fenicotaxi, sí sabe de precios justos.